Es imposible hablar de los primeros 35 años del siglo XX venezolano sin recurrir de una u otra manera a la figura de Gómez, ya que durante los 27 años que rigió los destinos de Venezuela, en lo que ha sido la dictadura más prolongada de nuestra historia, se comenzaron a desarrollar medidas: formación de un ejército nacional, creación de una extensa red vial nacional, establecimiento de la hacienda pública, que si bien sirvieron para su consolidación en el poder, también permitieron iniciar a nuestro país la ruptura definitiva con el siglo XIX. A continuación se esbozarán algunos rasgos biográficos que quizás permitan comprender un poco más a un personaje tan enigmático, pero a su vez tan importante en nuestra historia contemporánea. Juan Vicente Gómez nació en el seno de una familia numerosa. Fueron sus padres Pedro Cornelio Gómez y Hermenegilda Chacón Alarcón, quienes además de él tuvieron 12 hijos más, de los cuales murieron a temprana edad 4 de ellos, siendo los otros Indalecia, Juan Crisóstomo, Elvira, Regina, Ana, Pedro, Emilio y Aníbal. En enero de 1875, Pedro Cornelio Gómez fue designado presidente del Consejo Municipal del Distrito Bolívar del Estado Táchira, falleciendo el 14 de agosto de 1883, motivo por el cual Juan Vicente asumió la representación de la familia y la dirección de sus negocios agrícolas y pecuarios. Importante mencionar que cuando se habla de Juan Vicente Gómez, su gobierno se trata de un modelo de régimen autoritario. El gobierno de Juan Vicente Gómez centraba todo su poder en una sola persona, en él como presidente. Algunos lo confunden con el término totalitario. Importante destacar que no son lo mismo. Un gobierno totalitario se basa en la imposición de ideales y estructuras sobre la sociedad en contra de su voluntad para crear una sociedad total, toda dedicada hacia lo mismo, sin dejar paso al pensamiento independiente, por ejemplo. Mientras que, como lo es en el caso de Juan Vicente Gómez, un gobierno autoritario solamente se basa en enfocar todo el poderío en una sola persona. En este caso, el presidente normalmente suele ser el presidente, ignorando las leyes cuando quieren hacerlo, o ignorando también el libre albedrío de las personas, en el sentido de que es parecido a un reinado o a lo que era un reinado en la Edad Media. Un gobierno autoritario se basa en que la voluntad del gobernante se impone por encima de las leyes y por encima de la sociedad, como lo era el caso de Juan Vicente Gómez. Buenos días, mi nombre es Francisco Rivera y vengo a hablarles sobre el nuevo liderazgo de José Eleazar López Contreras. José Eleazar López Contreras era un militar y político venezolano, 32º presidente de Venezuela desde el 17 de diciembre de 1935 hasta el 5 de mayo de 1941. Durante su nuevo liderazgo, fue moderando el autoritarismo del que se hacía gala su antecesor, Juan Vicente Gómez, y durante su mandato promulgó la Constitución de 1936. También se enfrentó al primer paro de la industria petrolera de Venezuela y creó la Guardia Nacional para llenar el vacío que existía dentro del cuadro institucional del Estado. Creó también el Banco Central de Venezuela para modernizar el país y poder administrar de mejor manera los cuantiosos recursos dados por el petróleo. También se contrataron expertos extranjeros técnicos en la salud pública y se creó la División de Higiene Rural. En 1936 también ofreció asilo a los judíos errantes de las llamadas embarcaciones de la Esperanza, conocidas como Caribia y Königstein, cuyos descendientes actualmente constituyen una gran parte de la comunidad judía que existe dentro de Venezuela. Y muere en Caracas a los 89 años el 2 de enero de 1973. Gracias por su atención. Mi nombre es Isabel Castillo y le voy a estar hablando sobre el proceso político de Eleazar López Contreras. La dictadura de Juan Vicente Gómez finalizó con su muerte en 1935. De inmediato, el general López se encarga provisionalmente de su presidencia, hasta que el Congreso Nacional lo nombra presidente constitucional para el periodo 1936 a 1941.
El gobierno de López fue relativamente amplio, especialmente en su primer año. Entre sus medidas podemos mencionar la promulgación de la nueva Constitución Nacional y una nueva Ley de Trabajo en 1936. Asimismo, el programa de febrero, que fue en ese mismo año, y el plan trienal, que fue en el año 1938, para el progreso económico y social. También se establecieron nuevas instituciones como el Instituto Pedagógico Nacional, la Oficina Nacional de Trabajo, el Ministerio de Agricultura y Cría, el Ministerio de Comunicaciones, el Consejo Nacional de Niños. También se elaboró lo que fue la Oficina Nacional de Cambio y la de Control de Exportaciones. Y finalmente, ya en 1940, el Banco Central de Venezuela, y un acto de gobierno que a la posteridad ha rechazado por inicuo, aunque ha sido quien lo justifique, fue la firma de trabajo de los límites de Colombia el 5 de abril de 1941. Inmediatamente, la cual ahí se perdieron 108 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. La Junta Cívico-Militar se basó en dos etapas, la cual la primera la presidía Rómulo Betancourt y la segunda etapa fue el breve gobierno de Rómulo Gallego, quien fue elegido en las primeras elecciones presidenciales secretas y directas en Venezuela el 19 de octubre de 1945 en el Palacio de Miraflores. La Junta Revolucionaria del Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela fue constituida como el cuerpo ejecutivo tras derrocar a Isaías Medina Angarita, y Betancourt fue nombrado el presidente de la Junta junto con los otros miembros, los cuales eran Luis Beltrán Prieto Figueroa, Raúl León y Gonzalo y Edmundo Fernández. Todos estos eran AECOS, menos el último que era independiente. Los otros dos miembros que eran militares era el mayor Carlos Delgado Chalbaut y el capitán Mario Ricardo Vargas. Todos eran jóvenes políticos y ninguno pasaba de los 45 años. La Junta Revolucionaria limitó su periodo de gobierno al tiempo necesario para realizar las elecciones libres, llamando a una asamblea constituyente, la cual derogara la Carta Magna vigente en 1936, al aprobar la Constitución en 1947. Asimismo, con esta nueva Carta Magna, se realizan las primeras elecciones presidenciales en Venezuela que permiten el voto a analfabetas y a las mujeres. ¿Qué pasa? En 1945, bajo la presidencia de Medina Angarita, él permitió el voto también a los hombres analfabetas y a las mujeres, pero tenían que ser mayores de 21 años para elegir solamente a los miembros de los consejos municipales. ¿Qué tal? Y por aquí nos saluda Emi Núñez, lo cual les número un poquito sobre el gobierno de Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita nació el 6 de julio de 1897 en San Cristóbal, estado Táchira. El Congreso lo eligió como el presidente de la República de Venezuela. Su derrocamiento fue el 18 de octubre. Vivió en exilio en Nueva York durante muchísimos años. Cuando volvió a Venezuela, el 15 de septiembre de 1953 fue su fallecimiento. Algunas cosas que él hizo en su gobierno fue que los exiliados políticos pudieron volver al país. En 1943, el presidente Isaías Medina Angarita promulgó la ley petrolera, lo cual hizo que Venezuela recuperara muchísima fuerza en la industria petrolera en esos tiempos. Isaías Medina Angarita hizo muchísimo en cuanto a viviendas, en cuanto a modernización de nuestro país, las carreteras o vías principales. La educación también se vio muy bien respaldada por este presidente. Además, en 1945 se dio la cita en la Constitución para cambiar ciertos parámetros que estaban en la parte de las elecciones. Por ejemplo, donde las mujeres tuvieron un protagonismo importante a la hora de escoger a los concejales, se le dio esa oportunidad del voto. También se dio lo del voto directo para elegir a las personas que iban al Congreso. Se decretó el 1 de mayo como el Día del Trabajador, lo que hoy día lo celebramos. A veces a él lo comparaban con lo que fue Eleazar López Contreras en su gobierno o al mismo comunismo. De hecho, la gente se convencía de que él podía ser igual a ellos. Pero Isaías Medina Angarita demostró que no fue así con sus obras.